No ha salido nada, mira. Ok, si estás viendo este video es porque estás en mi canal Psicología con Adelaida, dentro de un espacio muy hermoso que se llama Colegas Maravillosos. Este espacio se va a ir llenando de seres humanos hermosos que enriquecieron y que compartieron mi vida laboral. Hoy con Mariano Orozco abrimos un espacio muy importante porque te voy a empezar a traer no solamente a personas que son grandes profesionales en el área de la psicología, sino que además fueron mis estudiantes. Así que con muchísimo agradecimiento, Marian, te doy las gracias por estar aquí en este espacio acompañándome el día de hoy. Así que bienvenida. Hola, muchísimas gracias, profe. Cuando uno tiene el título de profe ya no deja de serlo, lo siento. Sí, te queda Y profe a toda la toda vida. la audiencia, sí. Para mí realmente es un privilegio estar en este espacio y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. No, Marian, la privilegiada soy yo porque yo pienso que tú no eres consciente de la luz que tú eres para nosotros. O sea, para mí, haberte dado clases, que yo no recuerdo, yo pienso que tú estuviste conmigo en clases cuarto o quinto semestre, te recuerdo de pronto en terapia cognitiva conductual, no sé qué te daría, no recuerdo qué te di. Psicopatología. Te di a psicopatología, era un placer, o sea, tu presencia, tu compromiso con el estudio, tu mismo ejemplo para los otros compañeros, que tú siempre estabas con tus tareas súper juiciosas, haciendo las cosas, esas exposiciones con Elena, a mí nunca se me olvida y tu presencia fue, no, al contrario, y haberte visto, haberte ido viéndote desenvolverte como estudiante y después graduarte y después tener el honor de haber ido siguiendo todo lo que ha sido tu recorrido durante este año hasta verte crecer, ay, con un orgullo tremendo de que seas la clase de mamá que eres. Entonces, bueno, yo no te quiero presentar, yo quiero que tú nos cuentes quién es Mariana Orozco. Bueno, mi nombre es Mariana Orozco, soy psicóloga, egresada ya hace 11 años largos, ya casi 12. Em, pues mi trayectoria ha sido básicamente en los entornos clínico y educativo, más educativo, pero la clínica siempre ha estado ahí, eh, escondidita, pero ahí ha estado, nunca se ha ido. Em, Ahorita estoy más desde un plano un poco más independiente, haciendo asesorías, haciendo talleres, haciendo algunos eventos virtuales relacionados, bueno, con educación inclusiva, que en la parte educativa ha sido en lo que me he movido, especialmente en lo que se refiere a estudiantes con discapacidad visual. Es decir, esa persona que ustedes necesitaron en algún momento que les dijera, oiga, señora profesora, con esta muchachita trabaje así. Eso hago yo. Ajá. Entonces, más que todo en la parte escolar, en colegios, nunca he estado en universidades, se supone que ya en la universidad el estudiante sabe, pues, qué estrategias utilizar y cómo defenderse. Ay, Mariana. ¿Y Pero muy cositas por pequeñas. qué No, y escogiste? en la parte clínica, pues estuve un año largo trabajando en una IPS cuando estaba en Santa Marta. Y bueno, de vez en cuando me llegaba uno que otro paciente y también nos recibimos más que todo en modalidad virtual. Óyeme, Marian, ¿y tú estás en este momento en dónde? Yo estoy en Florida Blanca, Santander. Ay, Ya llevo 5 años. Sí, desde pandemia estoy acá. uff, ¿y qué te llevó allá, Marian? El amor. Cuéntanos un poquito de eso que es bien interesante. Sí, el amor porque con mi esposo, eh, bueno, nos conocimos más que nos conocimos a través de un amigo, también iniciamos contacto más que todo en modo virtual.
Luego ya nos conocimos después de muchos años, que nosotros fuimos amigos primero y no éramos los mejores amigos del mundo ni nada, éramos amigos. Ay. Después de mucho tiempo nos volvimos más cercanos, nos conocimos personalmente acá. Bueno, luego inició la relación, yo trabajaba viajando, entonces a veces viajaba yo, a veces viajaba él y así nos veíamos. Y teniendo en cuenta que él tenía un trabajo mucho más estable que el mío, pues en 2020 decidimos iniciar un proyecto de vida juntos. Me vine yo para acá también buscando cierta estabilidad. Yo digo que yo digo que estamos hechos ya contra todo porque nos tocó apenas iniciando soportar la pandemia y todo lo que implicó. Entonces, creo que estamos hechos de un buen material. Sí, Superamos la pandemia. sí, y no les dicen a ustedes o no les toman el pelo diciéndoles, ay, el amor ciego y este tipo de cosas. Eh, no, pero sí es muy creativo, pudiera ser. Mira qué lindo, Marian, porque tú estás hablando y si yo no te hago esta pregunta, las personas no van a saber que tú tienes una discapacidad. A mí me gustaría que tú nos contaras cómo fue ese proceso, cómo lo empezaste a sentir, cómo ha sido esa capacitación o ese empezar a adaptarte a todo esto de la manera en que tú lo haces. Bueno, yo nací prematura a inicios de los 90 y en una zona rural. Entonces, esos tres factores confluyeron para que todo fuera muy complicado. Ujú, No sé exactamente el número de semanas de gestación, pero calculo que debían ser entre 24 a 26 semanas. Entonces era una prematurez muy extrema. sí, Las posibilidades de sobrevivir no eran muchas, dadas las condiciones. Em, Mi patología se llama retinopatía del prematuro ujú, porque es una secuela no de la estancia en incubadora como tal, sino de la sobreexposición al oxígeno. ujú, Em, a esa edad, un bebé pues aún no está preparado para respirar y tiene que aprender a respirar a la brava, o sea, los pulmones los maduran y respire como pueda, ujú, y empiezan digamos, bombardear a ese bebé a oxígeno a unos niveles que sobrepasan lo que necesita. Entonces eso empieza a estimular órganos que aún no están formados del todo, especialmente los ojos. Los ojos se terminan de formar mucho tiempo después de que el niño nace. Los bebés nacen y no ven bien. Más o ujú, menos como al cuarto o quinto mes ya empiezan a ver mejor. Entonces se empieza a formar muchos vasos sanguíneos en el ojo que no tienen por qué estar ahí. Como la naturaleza es tan sabia y esos vasos no tienen por qué estar ahí, pues se rompen. Al romperse forman una cicatriz, que es una membrana, que básicamente, y para ponerlo en términos que todos entendamos, eh, ala la retina hacia atrás y la desprende en ujú, mayor o menor medida. Entonces hay estadios dependiendo del nivel de desprendimiento. Yo estoy, no sé en cuál, como en el cuarto, diría yo, son 5 estadios, yo debo ser 4, ujú, porque a los 5 años me hicieron una intervención, ya tardía, pero pues fue en el momento en que mis papás supieron que había esa posibilidad. Entonces esa intervención frenó el desprendimiento, pero pues ya estaba bastante avanzado. ujú, ujú. Entonces quedó algo de percepción de luz y de formas y en fin, pero no es una visión funcional. Ya. ¿Cómo lo Marian, viví yo? ajá, ¿dónde estás? Desde ¿Dónde estás creciendo y dónde nos estás contando esa historia? O sea, a los 5 años y más pequeñita, ¿dónde estás? en Valledupar. Y Ajá. yo nací en La Guajira, nací en Fonseca. Ujú, De ahí me trasladan para San Juan porque la incubadora de Fonseca estaba dañada. ah, El traslado fue caótico, yo llegué cianótica, uf, Dios mío, a estás pesar de que era viva muy de cerca. milagrazo, Marian, mejor dicho. Todo el mundo corre, 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 corre. Y todo el tiempo fue así, todo corriendo.
tuve que estar con oxígeno todo el tiempo porque, bueno, no había todos los protocolos que hay ahora, no había mamá canguro, no había nada de eso. No había revisiones, por lo menos ahora los niños prematuros los revisa el oftalmólogo todo el tiempo, buscando prevenir. En esa época ni siquiera se sabía que había una asociación entre patologías de tipo visual y el oxígeno. Ujú, Entonces, no había mucho que hacer y pues son secuelas realmente de un nacimiento prematuro. No es negligencia ni nada de eso, son secuelas. Puede ujú. pasar o puede que no pase nada. Marian, ¿y tú en tu familia tienes hermanos o tú eres hija única o cómo es Yo tu núcleo familiar? em, tengo hermanos, tengo una hermana mayor y tengo otras dos hermanas más pequeñas. Mis otras dos hermanas son hermanas paternas, Ujú. pero tenemos una excelente relación. Y la crianza tuya, básicamente, ¿quién la lleva, Marian? Mi mamá. Mi Ujú, mamá, porque más o menos cuando yo tengo 5 o 6 años, mis papás se separan. Entonces mi hermana mayor y yo pues nos quedamos viviendo con mi mamá, pero mi papá siempre estuvo también ahí muy presente y es un gran referente en muchos aspectos porque es un señor muy inquieto y de, y de un temperamento también muy recio. Entonces, por lo menos mi caso fue el primer caso en Valledupar de una persona con discapacidad visual en un aula de clases regular o en un ujú. aula de clases con estudiantes sin discapacidad. Eso allá nunca había pasado y mi caso fue el primero y bueno, y de ahí siguieron muchos peleando, digamos, con garras y dientes. Los papás de personas con discapacidad que somos de los 90 son unos papás que merecen todo el reconocimiento del mundo porque les tocó pelear mucho y mucho de lo que hoy hay es gracias a ellos. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Por ahí tengo una fotico que te voy a compartir ahorita aquí en una presentación que te dice que estás con Jesús, que fue estudiante nuestro en la Sergio Arboleda, y que fíjate que siempre me pasé mucho tiempo diciendo, ay, qué chévere poner a estos pelados a hacer un foro o algo para los otros estudiantes, y que va, siempre había tantas cosas y tanto corre-corre que no lo hice. Pero yo recuerdo a la mamá de Jesús, esta es una historia de Santa Marta, yo recuerdo a la mamá de Jesús, superhéroe con Jesús en la bicicleta, le tenía una bicicleta trayendo, llevándolo de clase de natación a todos lados, lo que tú dices, o sea, unos papás superhéroes. Yo pienso que ustedes Sí. han ahí ido abriendo un camino en muchas cosas. Es más, yo creo que tú fuiste la primera persona en la universidad cooperativa en psicología así, ¿verdad? Sí, sí. Y aunque no fue peleado, sí inició con muchos temores, creo que por parte de los mismos directivos y de los docentes como tal. Ujú. Pero bueno, no fue bien. Creo que la Sí, experiencia fue positiva. sí, qué chévere. ¿Quién estaba de decana en psicología? Estaba la doctora Andrea Liliana Ortiz. Ay, qué linda, Andrea Liliana está ahora en Y la ella fue quien me hizo la entrevista de ingreso y digamos fue quien se arriesgó en tan ese bella. momento. Andrea está ahora decana en la Universidad Sergio Arboleda, así que bueno, qué chévere. Mariani, ¿por qué escogiste psicología? ¿De dónde viene esa vocación? ¿Cómo fue Siempre eso? me llamó la atención desde muy pequeña. Eh, Mi papá también es psicólogo, Mira, no nunca sabía. lo ejerció, digamos, a plenitud y ya estudió psicología siendo papá. Yo me acuerdo a mi papá con un montón de libros los sábados y entonces a estudiar o regresando de estudiar. En esa época era a distancia, Ujú. no había pues todo el tema del internet ahorita. Em, También me gustaba mucho ir a la oficina de la orientadora escolar. De las cosas que a mí más me gusta de ser psicóloga es ser paciente. Qué chévere. Me encanta el rol de paciente. Entonces yo me la pasaba en la oficina de la orientadora escolar. Si no estaba allá en temas de orientación escolar, estaba allá porque sí, pero allá me la pasaba.
Y Ujú. es una persona a quien recuerdo con mucho cariño también, me ayudó mucho en todo este proceso. Y me gustaba lo que ella hacía. Yo, ay, tan chévere tu trabajo, le decía yo. Ay, qué bueno, Marian. Y ahí Marian, empezó y siempre estaba pendiente como de temas de conducta de los niños, o siempre hacía como de consejera, siempre estuvo así implícito. Y cuando ya llegó el momento de decidir, pues nos hicieron un proceso de orientación vocacional, eh, digamos, lo hablamos mucho, o sea, fue muy meditada la decisión y de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ser sí, psicóloga. Más que una maravilla. profesión, creo que es mi vocación. No, es una maravilla y es que así te lo he sentido todo el tiempo. Marian, y en tu vida académica, ¿qué fue lo más difícil o lo más retador? Lo más retador, mm, o lo más difícil, es que hubo muchas cosas difíciles. Ujú, Creo que la época de bachillerato fue muy dura por todo lo que la adolescencia implica, ujú. ¿sí? Y porque yo estudié en un colegio con pedagogía muy tradicional, en el que pues si entendió, entendió, y si no, pues verá usted cómo entiende, ¿sí? Entonces fue difícil por esa parte, aunque para la vida eso me ayudó. Yo siempre he dicho que en el bachillerato más que aprender academia, aprendí a vivir. O sea, Te fue- fortaleció las sí, dificultades. sí, fue aprender a sobrevivir. Yo llego a la universidad y es un cambio de paradigma total y yo dije, wow. Y entonces las cosas fueron mucho más sencillas, ¿sí? Ujú. Lo que la gente generalmente vive en la vida de colegio, que le parece excelente, ay, tan bonito, genial. No, yo lo viví en la universidad, a mí me encantó mi etapa de universidad, me la disfruté mucho y la recuerdo con gran cariño. No, y tenías unos compañeros hermosos, pero fíjate Excelente, que sí. esa es otra de las cosas de admirar porque uno ve trabajando en Santa Marta en todo este tiempo con universitarios, yo vi lo difícil que para muchos chicos que vienen de la Guajira, la Alta Guajira, era adaptarse y vivir sin su familia en Santa Marta. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí es duro. Como mi hermana también estudiaba en Santa Marta, mi hermana mayor es médico de la UCC. Ujú. Inicialmente nos desplazamos como familia, entonces estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Ah, qué bueno. Eh, ya cuando yo estoy más o menos entre quinto y sexto semestre, mi hermana termina, digamos, sus semestres e inicia el proceso de internado en Valledupar y eso coincide con algunas dificultades de salud de mi mamá. Entonces, como en Santa Marta no teníamos red de apoyo, que éramos solas, Ujú. termina mi mamá yéndose para Valledupar nuevamente, pues ya mi hermana estaba allá y termino yo de un momento a otro sola en Santa Marta. Fue durísimo. Yo tenía todos los temores del mundo porque yo jamás había salido de mi casa, pero también fue una experiencia maravillosa. Ahí salieron al rescate también varios de mis amigos de universidad, porque más que compañeros eran mis amigos. Acabé viviendo en la misma pensión que una de mis amigas, ahí nos hacíamos compañía mutua. Eh, Fui madurando en muchos aspectos, aprendiendo a adaptarme a muchas otras cosas, entonces fue una etapa de crecimiento muy grande. Duro sí fue, pero fue de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Y Ujú. hoy en día agradezco y valoro mucho el haber vivido todo eso, porque a pesar de todo, pues fue para bien. Ujú. Mariani, en medio de toda esa dificultad esos momentos difíciles y tan retadores que tú has vivido, qué te sostiene? O sea, de qué te agarras tú como para decir, ay, yo voy a seguir adelante? Uy, pues respetando las creencias de todo el mundo, yo me agarro mucho de Dios. Ujú, Realmente es mi soporte, es la columna a la que me aferro en los momentos de dificultad. Entonces, sí es lo que me ha permitido em, sortear cada cosa o cada obstáculo que,
que a lo largo de la vida se presentan, que no los tengo yo sola, todos tenemos nuestros momentos de dificultad, nuestras luces y nuestras sombras, ¿sí? Ujú. Entonces Pero realmente, sí, sí, realmente, fíjate. digamos, la fe es lo que me ha permitido Mira sobreponerme. qué importante porque independientemente de lo que tú pienses o de la concepción de Dios o lo trascendental que tú tengas, el tener una vida espiritual sí es un bastón y sí es un apoyo para sobrellevar las cosas. Entonces me gusta mucho que nos hayas hablado de esto. Marian, ¿y lo más retador de tu vida laboral o lo más difícil de tu vida laboral hasta ahora qué ha sido? Uy, ha habido muchos retos tremendos. Bueno, iniciando fue trabajar en una IPS con niños con múltiples discapacidades, ¿sí? Ujú, Y era difícil porque, bueno, por la naturaleza misma de mi discapacidad, yo soy muy de hablar ujú, o de comunicarme mediante el lenguaje oral. Pero cuando no nos podemos comunicar a través del lenguaje oral, por las circunstancias que sea, pues las cosas se complican bastante. Entonces, eso fue muy retador, trabajar con chicos con otras discapacidades, aunque también fue de mucho enriquecimiento porque aprendí mucho de otras profesiones. En ese momento me acuerdo que empecé a apoyar a la terapeuta ocupacional y aprendí mucho de ella. ujú, Entonces, eso fue muy retador. Y lo otro muy retador fue cuando trabajé en Boyacá con una entidad privada que tenía convenio con la gobernación. Nosotros nos desplazábamos por diferentes municipios donde había niños o estudiantes más bien con discapacidad visual. Trabajábamos con ellos y con los docentes, con las familias, bueno, con todo lo que concierne a la comunidad. Y el desplazarme por un departamento que yo no conocía, en el que no conocía a nadie, con una cultura tan distinta, ¿sí? Incluso un Opuesta. clima, el clima, la comida, la geografía, todo como tan diferente. Eso fue un reto muy, 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 muy tremendo. Pero mira qué maravilla, porque tú has pasado por tantas cosas y siempre tienes porque a mí me consta, siempre tienes esa sonrisa, esa disposición y eso positivo para sobrellevar las cosas. Sí, es que trabajar con niños es complicadísimo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con niños, porque uno de uno de mis primeros trabajos siendo estudiante de psicología fue trabajar con niños con discapacidad. Y yo llegaba a mi casa muerta, Mariana, yo no podía del Sí, uno ya cansancio, es es muy cansado. fuertísimo, Sí. es fuerte. Y actualmente ¿cómo te estás sintiendo? He estado leyendo el blog que montaste, que es muy lindo. Aquí debajo del video voy a dejar tus redes sociales y todo eso para que la gente que quiera seguirte empiece a seguir, pero me encanta lo que estás haciendo. Bueno, eso es algo muy reciente. Em, A mí me gusta mucho escribir. Ese blog lo tengo hace rato, pero pues por temas laborales y demás lo había dejado como ahí en segundo plano y no le dedicaba el tiempo suficiente, pero creo que tiene un potencial muy grande, entonces ahorita lo estoy retomando más a profundidad. Ujú, Em, Me gusta escribir, siempre ha sido uno de mis fuertes. Creo que me va mejor escribiendo que hablando. Tengo el tiempo ahorita para hacerlo, ¿sí? Entonces, la idea es que sea muy didáctico, digamos, muy pedagógico, pero que no sea, pues, aburrido, que dentro de las ujú, posibilidades, pues, sea entretenido y agradable de leer y que no sea tedioso. ujú, Ahí comparto información relacionada con las dos cosas que hago, o sea, combino todo lo que tiene que ver con psicología con la parte de apoyo a los procesos de inclusión de las personas con discapacidad visual, que por cierto tenemos mucho que hacer al respecto desde la psicología y no lo estamos haciendo
tal vez porque como es un grupo minoritario, pues no ha habido el interés suficiente, pero sí hay mucho por trabajar ahí. Pero qué bueno porque tú ahí vas abriendo caminos y vas uniéndote. Fíjate, esto de poder generar redes de apoyo para las cosas es importantísimo. Mariam, yo recuerdo mucho tu época que andabas con tu bola de pelos, con tu Kira. Ay, mi bola de pelos. Yo quisiera que nos contaras un poquito esa historia que es tan linda. Bueno, esas fueron 10 años maravillosos. Eh, Mi bola de pelos era Kiara, que fue mi perrita guía desde 2013 hasta 2022, porque pues ya en 2023 estuvo descansando. Em, Era un proyecto maravilloso ¿Era? ¿Se que acabó? sí era. Sí, Qué pues pesar. está intentando renacer ahorita con otras entidades. Era un Ujú, proyecto maravilloso de responsabilidad social que tenía una familia, en particular una persona, don Pedro Jaramillo, que era un empresario exportador de flores que ya falleció y ujú, amante de los perros. Entonces crearon una escuela de perros guía en Colombia. Nosotros recibíamos los perros sin ningún costo. Solo teníamos que pagar pues nuestros gastos de alojamiento y demás, que era en otra parte, no tenía nada que ver con la escuela. ujú, Yo conocí ese proyecto por una amiga que su esposo trabajaba en ese entonces en el Cerrejón, era compañero de trabajo de mi papá. A través de esa familia conocí ese proyecto, conocí la perrita de la señora, me contacté con ellos y bueno, inició el proceso. Fue largo, yo demoré casi 3 años para ser, digamos, para ser admitida, porque eso es una lista de espera al estilo donación de órganos, porque ujú, solo se utilizaban perras, no se utilizaban machos. ujú, Y además de eso, pues había mucha gente y siempre en las camadas nacen más machos que hembras. Entonces, de una camada salían dos perras, de la otra camada salían otras dos perras y éramos 20 40 usuarios detrás de un perro. imagínate. Entonces, fui admitida. Yo estaba estudiando todavía, me acuerdo que adelanté semestre, pasé una carta a la universidad, hice 10.000 peripecias, adelanté todos los trabajos, chun, chun, y en mayo me fui a mi proceso de acoplamiento, se llama el Ujú, proceso. Porque se llama acoplamiento porque es un mes en el que yo me voy a adaptar a mi perro y mi perro pues a mí. ujú, Iniciamos, luego llegamos a Santa Marta. Para mí no fue fácil. Eh, yo tenía ciertos elementos de, pues, asociados con estrés agudo en cuanto a experiencias previas de intentos de orientación y movilidad, que ujú, orientación y movilidad se le llama pues a la capacidad de tener un desplazamiento autónomo y seguro sí. en el ámbito pues de la educación en personas con discapacidad visual. Entonces, yo había tenido experiencias previas no muy positivas, entonces Ujú. mi proceso de adaptación fue difícil. Yo escuchaba el sonido de un carro y me quería morir. Uh, ¿Tuviste Y algún tipo de así. accidente, Marian? ¿Te No, atropellaron? no, 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 no. Afortunadamente no Uf. tuve ningún accidente. Ujú, Eh, no tuve ningún accidente, pero sí hubo intentos previos que no fueron los más seguros. A Dios gracias, no me pasó nada. ujú, Entonces, bueno, todo eso lo fui superando junto a mi perra y con su paciencia. Eh, Me integré más en la comunidad cuando ella llegó. Ya yo no tenía que depender de que fulano tuviera tiempo para acompañarme a tal parte, sino que yo cogía a mi perra y vámonos. Y nos íbamos. qué lindo. Y es que era Y, hermosa. Aquí tengo unas foticos de ella, ahorita las comparto. y así lo hicimos durante casi 10 años. Ella me acompañó en todas mis travesías por los municipios de Boyacá. Viajábamos Lindo. mucho, cambiábamos mucho de clima. Es un animalito que se hizo a todo, o sea, se adaptó, bendito Dios, a todo y que trabajó mucho. O sea, su comida se la Ay, qué sabía lindo. ganar, trabajó muchísimo.
qué bella esa Fue una compañía. apasionada por su trabajo. No, es que Eh, el amor incondicional de los animalitos es una cosa impresionante, me imagino que en este sí, caso para ti. Y cómo fue el desprenderte de ella? Porque también tuvo que haber sido fuertísimo. fue duro. Fue muy duro. Fue ya por temas de vejez y de salud. Ujú, Ya ella estaba jubilada. mm, sí, así le llamamos. O sea, cuando ya no ujú, están trabajando, ya están jubilados. mm. Entonces, no le agradó mucho el tema de jubilarse. Intentamos como tres jubilaciones y el entrenador me decía, no, pues si tú la ves que todavía quiere seguir saliendo y que no le gusta quedarse en la casa, mejor sácala porque si no la sacas se te muere de tristeza. Y No, y bueno, además esa raza, porque la tuya era una labradora, ellos son sí, era súper una verdad. activos. Sí. Entonces hicimos como tres intentos. Ya en el último, bueno, ya como que lo asumió y bueno, ya me quedo en la casa. Em, y ya empezaron cositas a fallar, que la atención, que el hígado, Mm, en fin, pues ya era la edad, más que todo. Em, Fue de repente porque ella estaba estable, o sea, estaba bien dentro de todos sus controles y demás. Y en esa época yo tenía apoyo acá en la casa, tenía una persona que me ayudaba en la casa porque mi hija estaba todavía muy pequeña. Y ella me sacaba a la perra a hacer sus necesidades. Bueno, la sacó en la mañana y regresó y me dice, ¿a Kiara le pasó algo? Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, a Kiara le pasó algo, se puso mal allá y me la tuve que traer cargada y un señor me ayudó y no sé qué. Y yo, ¿cómo así? Pero yo veía a la perra y la perra estaba bien. La llevamos a la clínica veterinaria donde la atendían. La tuvieron allá casi todo el día y la vieron bien y me decían, no, pues está bien, cualquier cosa nos avisas. Pero yo decía, no, pero yo la noto rara. mm, Al día siguiente ella estaba bien, pero estaba extraña. Eso pasa como las mamás. Mi hijo ujú, está tú raro. ¿Qué sabes, tiene? No sé, pero está raro. sí, la intuición. Sí, estaba extraña. Y al día siguiente en la tarde tuvo otro episodio así raro. Empezó como a respirar de forma extraña, a correr por todos lados, se desorientó como por 10, 15 minutos. Yo dije, no, esto está raro. Y estaba ya muy débil, no podía caminar bien. Y bueno, ese día que se desorientó en la tarde yo le dije, mira, si ya tú quieres descansar, ya vete que ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer y lo Mm, hiciste muy bien, sí, tú no me ujú, debes nada. Me senté con ella en el piso y le empecé a acariciar la cabeza y empecé a hablarle. Vete tranquila ay, que tú ay, no me ay, debes nada, le decía yo. Ya tú cumpliste con tu misión y cumpliste con creces. ujú, En otro sí, momento se me había enfermado y yo le había dicho, todavía no te vayas que yo quiero que juegues con mi hija. ujú. Ay, pero qué lindo que las alcanzaste a tener a las dos. Yo pensé Sí, que no, sí, las dos sí, sí. experiencias no se habían cruzado. Qué Sí, bonito. de hecho, una de las últimas fotos que le tomé a Kiara es con mi hija acostada encima. Ay, qué lindo. Mm, Sí, entonces, ya yo quería que jugaras con mi hija, le dije, y ya jugaste bastante con ella, ya te subió encima, ya te jaló la cola, ya te hizo de todo. Si quieres descansar, ya te puedes ir. Y esa noche la perra se puso súper mal. Y, mejor dicho, desde ese momento empezó a desmejorar rápidamente. Se puso muy mal, empezó a vomitar flema, pasó toda la noche vomitando flema. Al día siguiente vinieron por ella, se la llevaron. Yo le escribí a la veterinaria y le dije, yo necesito saber cómo está la perra y necesito que me hable con la mayor sinceridad posible, porque si la perra no va a tener una buena calidad de vida, ya yo tengo claro qué es lo que voy a hacer. Porque algo que yo tenía muy claro es que no le iba a pagar a mi perra tantos años de alegrías y de gratitud con sufrimiento. claro. Yo tenía claro que no iba a permitir que sufriera. Mm, Efectivamente, la perra había tenido una falla cardíaca, su corazón no estaba funcionando bien, ya tenía los pulmones llenos de líquido, la tenían con oxígeno. Me dieron la opción de esperar y que la viera un cardiólogo veterinario. Me dijeron, bueno, en la espera puede fallecer, porque había que esperar 3 días. Em,
me dijeron, bueno, sí, se puede hacer algo y quedaría con medicamentos. Y yo decía, bueno, pero ¿qué calidad de vida va a tener con los medicamentos? No, pues va a estar bien, pero en cualquier momento. Y yo, no, pero... entonces, yo fui a verla, hablé con mi esposo y me dijo, no, pero yo creo que sí se puede hacer algo. Él es, yo soy como más realista en muchas cosas. Él a veces tiene un punto de vista más esperanzador que yo. Em, y yo le dije, bueno, yo voy a verla dependiendo de cómo la vea, yo te digo. Yo fui a verla. Yo salí de aquí llorando porque ya yo sabía que iba a pasar y lo que Claro. yo iba a hacer. Yo llegué allá y me dijeron, bueno, está muy mal. La fui a ver, estaba acostada, respiraba muy cansada. Intentó más o menos levantar la cabeza cuando me vio, pero no le alcanzaron las fuerzas. Mm, Y yo dije, no, aquí ya no hay nada que hacer. Y le dije a la veterinaria, yo no voy a poner a sufrir a mi perra, vamos a dormirla. ujú, Y llamé a mi esposo y le dije, vamos a hacer esto, te vas a despedir, viene. Me dijo, pues yo tengo algo que hacer en el colegio, mi esposo es docente orientador, ujú, apenas termine voy. Bueno, lo esperé, él llegó, le hablamos mucho, nos despedimos, lloramos con ella, recordamos cosas. Fue muy humano la atención hacia las mascotas. Acá es muy distinta a lo que es en nuestro contexto, digamos, Caribe. ujú, Em, Fue una despedida muy bonita, muy humana, respetaron nuestros tiempos. Bueno, llegó el momento del procedimiento, nos quedamos ahí. Yo me quedé ahí hasta el último momento, o sea, yo vi todo, yo dije, yo no voy a dejar a mi perra sola, ujú, porque ella se ponía muy mal cuando yo no estaba cerca. Em, y ya, estuvimos ahí con ella hasta el final. Tenemos sus cenizas aquí en la casa ujú. y nos entregaron también eh, como un afiche con su foto y un mensaje muy bonito que yo escribí y ahí Ay, lo tenemos. qué lindo, Marian. Pero fíjate que las mascoticas se quedan con uno todo el tiempo. El amor de ellos es tan incondicional que no te dejan así no estén. Así estén las cenizas, ellos siguen en los recuerdos y en la presencia de ellos están. Sí, y en los recuerdos totalmente todo el tiempo. Yo, con fines de afrontamiento, intenté cambiar muchas cosas en la casa de posición, tratando de desarmar los rincones donde ella solía acostarse. Pero no, siempre la recuerdo. Sí, claro, claro. Óyeme, Mariani, hablando de retos. ¿Cómo ha sido para ti? Porque yo soy mamá de cuatro y es un reto, pero Dios ¿cómo ha mío, ¿uno sido cómo hace este para tener reto de la cuatro? maternidad para ti? Yo quiero que nos cuentes esto. Bueno, de las cosas más retadoras de la vida, o sea, ya De reto. saliéndonos del plano profesional, esto sí es retador en serio, Mm, porque es ser responsable de la vida de alguien y sobre todo digamos, vivimos en un entorno o socialmente hablando, la persona con discapacidad debe ser provista de cuidados. Nunca se le ha visto como cuidador, ¿sí? ujú, Entonces es un reto empezando por ahí, ¿sí? Porque es un rol que tradicionalmente o culturalmente una persona con discapacidad no asume, ¿sí? O no debería asumir. Em, es tremendo, o sea, todo el proceso es tremendísimo, pero tuve mucho apoyo y mucha ayuda. Estando yo en embarazo, encontramos a una persona maravillosa que fue con quien hicimos todo el proceso de curso psicoprofiláctico y de mm, preparación, y no sé qué, y nos ayudó muchísimo. Eh, no es lo mismo conocer, al menos en teoría, cómo es la cosa a no tener ni idea sí, de eso es nada. distinto. Ese es otro planeta. Sí, entonces, pues la realidad siempre supera lo que está escrito, ¿no? Pero Mm, sí fue de mucha utilidad y de mucha ayuda el hecho de ya saber al menos cómo se cambiaba un pañal o qué esperar los primeros días o cuáles eran los signos de alarma para ir a urgencias, ¿sí?
o tener información que muchas veces ni siquiera los profesionales que nos estaban atendiendo en el momento pues conocían. Entonces fue tremendo el llegar a una cesárea y el saber, me hormiguean las piernas. Bueno, ya me está cogiendo la anestesia. Eh, Mm, tremendo, María. y Tremendo. entonces, Y toda esa época de la lactancia y todo eso, ¿cómo la viviste? yo amé mi etapa de lactancia. Divino. Hicimos lactancia hasta los 2 años y medio. Wow. Gracias a ese Mis proceso de respetos. preparación, entonces aprendí posiciones de lactancia que ayudaron a que no tuviera grietas, a evitar mastitis y todo eso. Entonces, Qué bueno. me disfruté mucho ese proceso, Qué ¿sí? lindo, Mariana. Es hermoso. A mí me parece que de las etapas de mi vida hermosas, el embarazo, porque sentir y hacerte consciente que tienes un Sí, ser el ahí embarazo y la dentro lactancia son y la hermosísimos. lactancia, y sí, sentir cuando se empiezan a mover y todo eso, y esa seguridad en tu cuerpo y la fortaleza que te da la maternidad también es una cosa, y ese nexo que se hace con ellos ahí es hermoso. Sí, y de hecho una cosa que descubrí es que el amor maternal no es de corazoncito, ni es rosadito, ni nada. El amor maternal es animal, o sea, es visceral, es de que yo mato al que sea y con cuidado se mete con... Sí, es así como los animales. Sí, 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 de una protección así Sí. total y absoluta, así es, así es. Pero qué lindo eso. ¿Y cómo ha sido ahora? Porque fíjate que los bebés son fáciles de cuidar hasta que empiezan a gatear o empiezan a caminar. Eso es un reto cuando están en esa edad que Yo están, adapté mi casa. Acá claro, yo dije, bueno, imagínate. aquí tenemos que ser prácticos. Entonces aquí no hay adornos, Claro. aquí no hay cosas de vidrio a la mano y así todos los enchufes están tapados, aunque ya lo sabe destapar. Dios, ¿ya tiene Pero cuánto? tiene 3, acaba de cumplir 3. Imagínate. Ya pasó Entonces la etapa de los dos del yo solita. Eso está ahí todavía todavía. está en los yo solita y yo la dejo. O Ay, sea, yo solita, claro, bueno, venga y le enseño cómo es. claro, qué Y así he bueno. aprendido muchas cosas. En ese tema del yo solita ya se viste sola y se Qué viste lindo. muy bien. Qué A veces se bueno. pone las cosas al revés y me dice, hoy es el día de al revés. Y yo, Qué belleza. bueno. Qué belleza. ¿Y cómo ha sido para la nena explicarle, no sé, como la relación de sus papás? Porque para ella tiene que ser distinto. O sea, ¿cómo será esa Sí, percepción de ella del mundo y los compañeros y las cosas? ¿Cómo será eso para ella? nunca me ha preguntado nada, Ujú, pero desde muy pequeña yo pienso que lo sabe. ujú, Sí, desde muy pequeña y lo intuyo por su misma forma de relacionarse con nosotros. ujú. Por lo menos ya está aprendiendo de manera muy espontánea a decirnos dónde está algo, digamos, que se le cayó de pronto y que quiere que uno se lo recoja. O cuando estamos en algún mostrador o algo así, ya ha aprendido cómo mostrarme el peluche o el juguete que le llamó la atención. Ah, qué lindo, qué Y lindo. así con muchas cosas. Pero hasta el momento no me ha hecho ninguna pregunta. Ah, Ella bueno, lo pero sabe, ¿sí? ¿no? Y es que tiene la ventaja que dicen desde la genética que la herencia de la inteligencia es de la mamá, entonces la niña tiene la inteligencia súper, súper, súper Sí garantizada es, sí es muy inteligente. y Eso tiene será su, eso tiene su arma de doble filo porque como es inteligente, más entonces es difícil. contestataria y a veces yo le digo algo. Pero mamá, si tú me dices que tal cosa, y tienes razón, te estoy diciendo Y lo con contrario a lo que esos, te digo normalmente. con esos argumentos de ella, no, pero qué belleza, Mariana. O sea, ¿tú qué le dirías, Mariana, a la mamá a las mamás que están teniendo niños con discapacidades? ¿O tú qué les aconsejas? A la mamá de un niño con discapacidad, Ujú, em, que buscan redes de apoyo, ¿sí? Que no están, aparentemente están solas en este proceso.
pero realmente no lo están. Hay otras mamás pasando por situaciones similares, otras familias que ya lo han vivido y que tienen estrategias pues de afrontamiento que les pueden ayudar y que mi mayor respeto, o sea, tienen todo mi respeto y toda mi admiración porque no es nada fácil, empezando porque generalmente cuando nace un niño con discapacidad es un niño que nace siempre con alguna dificultad. Entonces es un niño que por alguna cosa u otra tiene que estar hospitalizado o estuvo algún tiempo en UCI neonatal o algo por el estilo. Entonces ya por el hecho de sobrevivir a eso, son unas valientes Sí, em, que tienen que permitirse superar ese duelo y superarlo no es hacer como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero sí tiene que permitirse su espacio de llorar, de desahogarse, em, para pues de esa manera fortalecerse y darle a ese niño todo el apoyo que necesita. Ahorita hay muchas opciones y muchas posibilidades eh, hacia casi todos los tipos de discapacidad. La tecnología es una gran aliada nuestra, no solo desde lo médico, sino también desde lo educativo y desde lo social. Entonces, empiecen a buscar esas alternativas, no solo cerrarse a lo médico, empezar a buscar opciones de estimulación, eh, opciones, bueno, en niños más grandes, eh, empezar a tocar puertas para iniciar un proceso educativo lo más pronto posible, ¿sí? em, y tratar de que en medio de las circunstancias ese niño tenga una vida y una infancia lo más naturales posible, lo más funcional posible, sí. ¿sí? Para no irnos en términos pues de normalidad. Sí, y fíjate que es algo súper importante que tú has dicho y yo retomo y es la sobreprotección, ¿verdad? O sea, cómo Sí. creer y estimular mucho más la autonomía de la persona, porque de hecho la vida no es fácil para ninguno, pero para las personas con discapacidades son retos más Ah, grandes. Entonces, si se sí. les sobreprotege, se les limita mucho en sus posibilidades de lograr cosas. Sí, y yo he conocido casos muy tristes de ya temas de sobreprotección extremos, o sea, serios, ¿sí? No, no es cuestión de que se cayó porque estaba en el parque y la mamá se puso a llorar, no, cosas mucho más extremas, ¿sí? Mm. Y es muy doloroso eh, ver chicos ya casi adultos con dificultades incluso de tono muscular que no son capaces siquiera de abrochar y desabrochar un botón porque en la casa nunca les permitieron. Imagínate. Sí, los podemos inutilizar. De hecho, fíjate que Sí. una de las heridas de la infancia que la gente no conoce mucho es la sobreprotección, porque es que a quien se le sobreprotege se la está diciendo, ah, pobrecito, usted no es capaz de hacer las cosas. Y No entonces puedes. aquí es, Sí, yo lo hago por ti porque tú no puedes. claro, y en cambio aquí es, a pesar de, tú lo puedes hacer, tú eres capaz, es Sí. estimular todo Y eso. si no podemos de esta forma, vamos a intentarlo de otra. Así es, Sí. así es. Marian, si tú te devolvieras en el tiempo ahora, ¿volverías a estudiar psicología? Claro, toda la vida. No he logrado que ninguno de los que he invitado a este espacio me diga, no, yo no, como que no. No lo he logrado. No, Todos yo estoy decimos enamorada de mi sí, profesión. todos seguimos locamente enamorados Sí. de la A psicología. pesar de sus ingratitudes, porque trabajar con personas es complejo, pero ni modo, esto es lo que nos gusta hacer. Sí, sí, así es, como tú dices, ni modo. Y fíjate que es lo que a mí me mantiene activa todavía 40 años más tarde de estar metida en todo eso. Bueno, mucho más. Tengo 35 años de experiencia terapéutica, pero estar estudiando esto, yo pienso que el primer libro de psicología cayó en mis manos cuando yo tenía 11 12 años, así que saca tú las cuentas porque yo ya no quiero sacar Wow. cuentas. Entonces, Marian, qué lindo que nos hayas acompañado y no sé si quieres
dejarnos algo, cerrar con algo, un consejo o algo que tú sepas que a las personas que nos están escuchando le puede servir. Bueno, en primer lugar, no, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este espacio. Pues sí, cómo no. Realmente eh, fue un ejercicio excelente, un diálogo hermoso. Y bueno, como reflexiono o como consejo, em, hay una frase que es muy cortita, solo tiene dos palabras, pero encierra una gran verdad en la vida y es que todo pasa, todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo pasa, las dificultades pasan, eh, lo chévere pues también pasa. Entonces, disfrutar mucho el momento presente, ese aquí y ahora del que hablamos tanto y que ahorita está tomando cada vez más popularidad. ¿Sí? eh, y afrontar pues los retos que vengan como vengan, porque así estemos viviendo una situación difícil o compleja, pues en algún momento, aunque no sepamos cuánto, pues va a pasar. Ay, Marian, de verdad, gracias, gracias, gracias por tu luz, por tu apoyo, por tu ejemplo. Yo creo que tú a veces no tienes la conciencia de la trascendencia y de lo importante que es tu presencia y cómo tú vas abriendo caminos para muchísima gente y yo estoy muy orgullosa de haber sido tu profe. Ay, muchas gracias. Bueno, mi Yo aprendí corazón, muchísimo. qué lindo haberte tenido acá. Ay, espérate que yo hice una presentación con unas fotos tuyas, vamos a compartirla. Ok. Mira, casi se me pasa. Voy a empezar de atrás para adelante. Empezar por el gracias y me voy a ir devolviendo. Entonces, sí, Mariana, aquí estás. Mira, ahí está Kira, para los que hablamos tanto de Kira, que ahí está Kira Mira. Bella. Esa foto la tomé yo, eso fue Ay, esa fue cuando estuviste en la conferencia con el en profe, con en Salim, que la estuvimos Universidad Antonio Nariño, en la Antonio sí. Nariño. Aquí esta es una foto tuya de tu grado. Estás con tu estola donde dice promoción 2013. Qué belleza. Y estás con otras dos chicas que me parecen familiares, pero no recuerdo los nombres de las chicas. Ah, Deben ser, deben ser Laura Gómez y Juliet Galvis. Deben ser no. grandes amigas. Aquí estás en la conferencia en la UNAM. Esa foto también la tomé yo, que la hiciste en el auditorio en Santa Marta. Y Sí. tuve ese placer de acompañarte. Estabas con Salín, con el otro profe Ay, ahí. eso fue muy lindo. Y esa fue una experiencia Ese muy linda, me momento fue gustó mucho. hermoso. Aquí en esta foto está sentada junto a Jesús, no sé, es como si estuvieran en un evento o algo, no sé dónde Sí, estaban. estábamos en un evento, sí. Sí, tan lindos. Aquí estás con la foto de esta mañana, que es linda y me encantó el texto que le pusiste, que dijiste que quisiste que te tomaran esta foto así porque ya dentro de 1 o 2 meses ya no te va a caber. No, ya sí, no, ya estamos llegando al límite de peso que soporta, entonces, y ya a ella Sí. no le parece más chévere venirse caminando, Oye, entonces pero qué lo chévere usamos. ese aparatico. Aquí estás, estás en el, Eso es literalmente un pedazo de tela largo. O qué lindo. sea, Aquí eso es un estás en el pedazo de tela largo. aquí estás en el cumpleaños de tu beba de los 2 años. Estás Ah. junto a tu esposo ahí con el Happy Birthday. Aquí estás con una foto muy chévere. Estás con una chaqueta de blue jean. Aquí estás en un balcón con un vestido súper lindo. No sé qué ciudad será. Y aquí estás como trabajando, pienso que es tu lugar de trabajo y tienes como unos cubitos en la mano. Ah, sí, sí, estoy trabajando. Sí, tienes Y unos cubitos. eso es material que usamos con los chicos para, pues son juegos más que todo, pero ayudan mucho al tema de percepción táctil. Ay, Marian, mira qué lindo, qué hermosa tu vida tan llena de sentido, con tantos retos y con tanto aprendizaje que sin querer queriendo termina siendo luz para todos nosotros. Así que, Marian, muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos.
y por todo lo que estás haciendo, pero por todo lo que vas a hacer. Imagínate lo que tú vas a poder contar cuando tengas mis años. No, me imagino. Dios mío. Me imagino todo lo que habrás logrado, mi corazón, y todos los caminos que has abierto. Entonces, un abrazote desde acá, Marian. Gracias, gracias por haber estado en este espacio. Y bueno, nos seguimos acompañando. Claro que sí, un abrazo. Muchas gracias también y gracias a la audiencia.